Les ruego que se pongan de pie. Vamos a estar estudiando hoy los elementos de una vida espiritual fuerte. Y yo le he pedido la ayuda al hermano Wilfredo Alonso, que él tome la lectura en esta mañana. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Gracias, hermano. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana hermosa, este día tan lindo que tú nos entregas, oh Dios, y te pedimos que tú también, oh Dios, extiende tu gracia, tu bendición sobre la familia Sierra, Gerardo y la hermana Yeti, que están en sus vacaciones comenzando hoy. Señor, llévalos con bien, tráelos a nosotros descansados y, Señor, refrescados. Y te pedimos que los protejas también en sus viajes. Oramos por nuestra hermana María Vina, que también está en Guatemala. Pedimos que tú la acompañes a ella también en su viaje y permítele, Señor, que pueda disfrutar ese tiempo especial allá con su familia. Y por nosotros te pedimos ahora, oh Dios, que nos ayude a concentrarnos en este pasaje que tú nos entregas para nuestro bien, para nuestra edificación. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu siempre nos ayude para conocer la verdad. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas y pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Yo me pregunté esta semana, ¿cómo sabía Pablo la condición de Timoteo allá en Éfeso? ¿Cómo sabía Pablo lo que él le debía aconsejar, lo que él le debía escribir a Timoteo? ¿Acaso Pablo le estaba dando estos consejos y exhortaciones a Timoteo por inspiración? O sea, Dios puso esas palabras en Pablo para que se las escribiera, sin realmente saber lo que Timoteo estaba pasando allí en Éfeso. O quizás le aconsejaba basándose en las características de Timoteo que ya Pablo conocía. Bueno, mis amados hermanos, existe otra posibilidad. Algo que no hemos mencionado desde que comenzamos a estudiar la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y es que Pablo probablemente estaba recibiendo noticias de su hijo en la fe. Le estaban llegando las noticias a Pablo. Es más, es posible que Timoteo era el que le estaba escribiendo al apóstol Pablo y contando todas las cosas que él estaba afrontando en su ministerio. Y luego Timoteo le mandaba sus cartas en manos de hermanos que viajaban a Roma en sus negocios. En los versículos 16 y 17 del primer capítulo de esta epístola que estamos estudiando, Pablo menciona a un Onesíforo, que era un miembro de la iglesia que Timoteo pastoreaba allí mismo en Éfeso, que Pablo dice que lo buscó en la cárcel mientras que él estuvo en Roma. Puede ser que Timoteo usaba a personas así para enviarle cartas al apóstol Pablo. Si Timoteo no le escribía directamente a Pablo, a lo menos podemos pensar que estos viajeros le daban noticias de cómo estaba Timoteo y de la condición de la iglesia allí, que Pablo había dejado a Timoteo allí para que él la pastoreara. Ahora, sin duda, Pablo tenía alguna noticia.
de Timoteo, sea por carta o por boca de compañeros o viajeros. Y de esta forma Pablo sabía lo que él debía aconsejarle a su hijo Timoteo. Pablo conocía bien a Timoteo, conocía sus características fuertes y conocía también las debilidades humanas de Timoteo. Pero probablemente sabía también exactamente lo que Timoteo estaba experimentando ahora en esta época de gran oposición y persecución en contra de la iglesia cristiana. Pablo sabía lo que estaban padeciendo allí en Éfeso, y si no lo estaban padeciendo, lo que les esperaba. Y por eso supo cómo aconsejarle. Pablo probablemente supo que Timoteo afrontaba grandes dificultades. Pablo también sabía que Timoteo a veces dudaba de su capacidad. Y muchas veces seguro que Timoteo tenía deseo de tirar la toalla y de abandonar la obra. Pablo sabía lo que Timoteo necesitaba, y es por eso que en el primer capítulo le aconsejó: aviva el fuego del don que hay en ti. Le dijo también que considerara sus recursos, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos ha dado. Le dijo que tenía que estar dispuesto a aceptar el sufrimiento. Le dijo que tenía que recordar siempre su llamado especial que él había tenido de parte de Dios. Le dijo que él también debía de cumplir su deber, pase lo que pase. Él debía de cumplir, igual que Pablo cumplía con el suyo. Le dijo que podía confiar siempre en la seguridad de su salvación, la seguridad de su conocimiento en Dios, que era poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Y también le aconsejó, y le va a aconsejar más todavía, que tratara de retener la doctrina que había aprendido del apóstol Pablo. Eso era muy importante para Pablo, para Timoteo y para el futuro de la iglesia también. Y también al final Pablo supo que debía de aconsejar a Timoteo, por experiencia propia, que él debía de buscar bien, escoger bien con las personas que él debía de asociarse allí en Éfeso. Él debía de tener amistades como Onesífero, pero no como Figelo y Hermógenes, que habían abandonado al apóstol Pablo. Pero yo quiero que ustedes noten conmigo, y vamos a detenernos un poquito aquí, en este primer consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, esta exhortación a mí me parece una muy parecida a la exhortación de Dios que le dio a Josué. ¿Se acuerdan? Después que Moisés había muerto, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Timoteo iba a necesitar fuerzas para la tarea, que el Señor ahora estaba dependiendo de Timoteo para hacer la obra en Éfeso. Y Timoteo necesitaba fortalecerse en la gracia. Ahora, ¿pero qué significa fortalecerse en la gracia? Bueno, mis amados hermanos, aparentemente Timoteo sabía lo que eso significaba. Fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no hubiera sabido, Pablo se lo hubiera explicado a Timoteo, pero ya Timoteo sabía. No tengo duda de eso. Andando con el apóstol Pablo por todas partes, él sabía lo que era fortalecerse en la gracia. Noten también que Pablo no le dio una lista de cosas que Timoteo tenía que hacer para fortalecerse en la gracia. ¿Verdad que no hay lista? A mí me parece que Timoteo entendía lo que era fortalecerse en la gracia. Es una lástima
que nosotros no lo sabemos. Pero bueno, amárrese el cinturón de seguridad en su asiento, porque hoy les voy a llevar una recorrida corta acerca de lo que ya conocemos acerca de la gracia de Dios que nos salvó. Lo primero, podemos empezar por aquí. Yo sé que ustedes conocen todos estos pasajes que yo les voy a mostrar, porque lo hemos tratado aquí en nuestra iglesia varias veces. Pero el primero tiene que ser este. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis amados hermanos, debemos de tener esto siempre muy presente. Nosotros no contribuimos con nada en absoluto para haber recibido esta salvación. No cooperamos en nada, no contribuimos en nada. La salvación que hemos experimentado ha sido un regalo de Dios para nosotros, un regalo de su gracia. En este pasaje debemos entender que la gracia es un don no merecido, pero la gracia es, tú sabes, de Dios. La fe, caballero, la fe que depositamos en Cristo es parte de este don de Dios. La gracia es un don, la fe es un don y la salvación es un don. Y no es por ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho. Charles Spurgeon, tienes razón, mi hermano, me equivoqué allí, perdón. El pasaje no se encuentra en Gálatas, sino en Efesios, capítulo 2, del 8 al 9. Thank you, Luis. Me alegro que por lo menos alguien está despierto. Leí esta semana que Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, Charles Spurgeon dijo un día, la salvación es por obras. Wow. Charles Spurgeon diciendo que la salvación era por obras. Y él dijo, sí, es por la obra de Cristo y no por ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho. Y es cierto, mis amados hermanos, la obra de nuestra salvación la cumplió Cristo en la cruz. Ahora, una de las más grandes verdades espirituales que usted pueda conocer como ser humano es que nosotros no hemos contribuido absolutamente nada, ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo, para alcanzar la salvación. ¿Le parece eso a usted algo raro? Esa es una de las verdades principales de la vida cristiana, una verdad espiritual, que nosotros vamos a ser salvos no por nada que nosotros hayamos hecho antes de conocer a Cristo, ni tampoco nada que hacemos después de conocer a Cristo nos va a llevar a nosotros a conocer el reino de Dios. Y sabe que, mis amados hermanos, por aquí empieza el asunto. Nunca debemos perder de vista esa verdad. Hemos sido salvos y vamos a ser salvos siempre por gracia, desde el principio hasta el fin. Eso es lo que ser salvo por gracia significa. Ahora, Pablo escribió acerca de esta gracia, diciéndonos que en ella, si queremos, podemos encontrar firmeza, solidez y seguridad en esa gracia que nos salva. Si queremos. Fíjate lo que él dice aquí. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos los días de la vida de un cristiano, él debe vivir así, ¿verdad? Con firmeza, con esperanza sólida. Mis amados hermanos, de que vamos a un día entrar en la gloria de Dios y Dios va a compartir su gloria con nosotros, mis amados. Así que nunca debemos de abandonar la gloria, la gracia, mejor dicho. Nunca debemos apartarnos de la gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pedro
que no tenía ninguna contradicción en lo que él predicaba con el apóstol Pablo. En este pasaje, en su primera epístola, después que Pedro le dice a sus lectores que tenemos una esperanza viva y que tenemos una herencia reservada en el cielo, Dios la tiene allí reservada, y nos dice aún que nosotros somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación que Dios tiene preparada para nosotros en el cielo. Después de decirle eso, llega al versículo 13 y le dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento con esta verdad. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Tengan siempre presente esto en sus mentes. Ténganlos bien amarrados allí en su mente, de que Dios nos ha salvado por su gracia y nos guarda salvo también. Wow, qué idea más rara para la mayoría de los cristianos modernos, que creen que la salvación comienza por gracia, pero luego el resto del camino depende de su obediencia, de su fidelidad, de su santidad y de sus obras y de sus méritos. Qué cosa más extraña, tú sabes, que ellos pudieran leer, tú sabes, que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación, no por el poder nuestro, sino el poder de Dios. Y esperar por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen nomás, pero tengan bien amarrado allí de que ya somos salvos, vamos a ir al cielo. Dios nos ha dado todo lo que nos hace falta para poder llegar al cielo, mis amados, desde el principio hasta el fin. La gracia es un regalo que nos sigue dando. It's a gift. Para ustedes que hablan un poquito de inglés, la gracia de Dios es a gift that keeps on giving, mis amados. Ahora, se supone que un cristiano que ha sido salvo por gracia, se supone que ese cristiano persevere en esa gracia. O sea, que nunca se aparte de ella, que nunca la abandone. Fíjense lo que Pablo le dijo aquí a este grupo de nuevos convertidos allí en Antioquía de Pisidia. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas de nuevo. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole, fíjate, lo primero que Pablo le decía a un recién convertido, le rogaba diciendo, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Es tan importante. Ve que un cristiano no se aparte, no lo abandone, para de nuevo poner su esperanza de salvación en sus méritos, en sus obras, en su obediencia. No, Señor. Perseveren en la gracia de Dios. Ahora, luego Pedro también nos dice que debemos de crecer en la gracia. O sea, cada día nos debemos de mirar hacia atrás y ver que fuimos salvos desde el principio por gracia. La gracia de Cristo fue la que nos salvó. Y bueno, quédate allí, no la abandones y crece en la vida cristiana, así en la gracia. No sé si ya ustedes están siguiendo la línea de mi pensamiento, mis amados hermanos. La cosa más desastrosa para un cristiano, después de haber sido salvo por gracia, es que comience a andar por obras, tratando de completar o añadir o contribuir con algo propio para que Dios al final lo encuentre suficientemente santificado o lo que sea para poder entrar en el reino celestial.
Pablo le dijo a los Gálatas, esta vez sí está en Gálatas, le dijo que él no desechó la gracia de Dios. No, nunca. Yo nunca la voy a desechar. Nunca la voy a echar en un latón de basura para volver a tomar la responsabilidad de alcanzar la justicia de Dios por mis propios esfuerzos. No, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, Pablo dice, si yo pudiera alcanzar la justicia de Dios tratando de esforzarme para cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, entonces fíjate, por demás murió Cristo. O sea, Cristo murió en vano. No nos hace falta la gracia. No, búscala. Cumpliendo con los 10 mandamientos. El único problema es que no podemos, mis amados hermanos, no podemos mantenernos salvos de esa forma. Pablo reprende a los Gálatas, tú sabes, por haber caído de la gracia. ¿Ve? Eso es lo que queremos evitar. No debemos nunca caer de la gracia, abandonar la gracia. Y aquí Pablo les dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, está hablando mayormente a gentiles, tú sabes, allí en la iglesia en Gálatas, pero habían entrado unos judíos encubiertos, tú sabes, sin autoridad ninguna, y le estaban diciendo a los gentiles cristianos lo mismo que se le está diciendo hoy en día a muchos gentiles. Tú tienes que convertirte en judío primero. Tienes que circuncidarte de acuerdo a la ley de Moisés. Tienes que guardar la ley todavía. Está bien que tú hayas creído en Cristo. Va, es una mentira bien sutil, tú sabes. Y humanamente a veces nos suena lógico. Tú sabes, claro, Dios me salvó por gracia, pero Él espera que yo guarde ahora la ley. Y Pablo les dice, si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ese es el problema con la ley. No puedes guardar lo que te conviene y echar el resto de la ley a un lado. No. Si tú vas a vivir por la ley y vas a tratar de alcanzar la justicia de Dios por la ley, tienes que cumplirla toda. Fíjate qué reprensión les da aquí. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense, caer de la gracia no es como algunos lo entienden. Ellos dicen, ve, tú puedes caer de la gracia y perder la salvación. No, Señor. Eso no es lo que significa caer de la gracia. Caer de la gracia significa cuando un cristiano se desprende de Cristo y de la gracia que es en Cristo Jesús para volver a poner su esperanza en sus obras, en su obediencia, en su santidad. Mis amados, así que no debemos caer de la gracia. Un hermano de esta iglesia hace muchos años atrás me sorprendió, te digo, ese hermano cuando él me dijo un día, me dijo, pastor, yo sé que la Biblia dice que somos salvos por gracia, pero yo de todas formas voy a hacer buenas obras por si acaso. Por si acaso. Tú sabes, pues claramente allí vemos un hermano que quiere tener un pie en la gracia y el otro en las obras. Tú sabes, por si acaso, por si acaso el pastor Pereda se equivocó y había que ganársela. Yo voy a estar en las dos bandas. Bueno, mis amados hermanos, eso es un error. Eso es comprometernos, tú sabes, con nuestros esfuerzos, diluir la gracia, no confiar totalmente en la gracia de Dios. Ahora, se supone que un cristiano, salvo por gracia, fíjate lo que se supone, que afirme su corazón con esa gracia. ¿Cuántas veces tenemos que oír eso en la Biblia? Antes que lo creamos. Debemos tener cada día más y más confianza en esa gracia. Fíjate lo que el autor del libro a los Hebreos le dijo a sus lectores. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿con qué cosa?
con la gracia, no con viandas. No te pongas a comer comida kosher pensando que así tú vas a alcanzar un grado de santificación más grande. No, Señor. Afirma tu corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La gracia nos da nuestra firmeza, nos da esperanza, nos da fuerza y nos ayuda a afrontar cualquier asunto en nuestra vida cristiana, cualquier asunto. La gracia es suficiente. Cuando Pablo tenía un aguijón en la carne, Dios le dijo, bástate mi gracia. No te hace falta más nada. Fortalécete en la gracia. Pedro también escribió a sus lectores, mas el Dios de toda gracia, fíjate lo que la gracia produce, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, y que ya tenemos a one-way ticket para estar allí con Él. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea, Pedro le dice a su lector, no busques por otra, no busques por algo mejor. Te digo que estamos en la verdadera gracia. Y ya estamos en esa gracia. Ustedes que están estudiando con nosotros en los grupos pequeños, en los grupos de gracia, hemos tenido la oportunidad de leer y estudiar detenidamente al profesor Roger Smalley, que escribió un librito que se titula Sí, Jesús. Esta semana próxima, con el favor de Dios, yo voy a comprar 50 ejemplares de ese libro. Sí, lo estamos ya enseñando en nuestro grupo. Tenemos que ser fiel a su derecho como autor del libro. Le vamos a comprar 50 libros. Ustedes que no han tenido la oportunidad de unirse a uno de los grupos de gracia, yo te aconsejo, compra ese librito, léelo, estúdialo. Esta misma semana nosotros leímos que Roger Smalley dice, hablando, dicho sea de paso, aquí sobre la elección por gracia. La elección por gracia. Yo sé que él estaba hablando de elección, pero yo sé también que él estaba hablando de una elección inmerecida. Por gracia, él dijo, aunque es una doctrina difícil de aceptar al principio, pronto se torna y se vuelve en un profundo consuelo para el cristiano. Da fuerza en las pruebas, o sea, conocer que hemos sido elegidos por gracia, nos da fuerza en las pruebas, perseverancia en la persecución, confianza en la oración, seguridad en nuestra relación con el Padre. Esta doctrina nos anuncia que Dios nos amó antes de la fundación del mundo y nos preservará para siempre. ¿Qué pérdida de salvación usted ve allí? No en este servidor, no, nos va a preservar para siempre. Esta doctrina llega a ser para los creyentes más que una mera doctrina. Es como entrar en otra dimensión, pero no las dimensiones de quien te dije. Dimensión donde se experimenta algo profundo y escondido. Oye, chico, la gracia de Dios es como, tú sabes, meterse en una piscina y tú empiezas a nadar allá adentro. Y mientras más absorbemos, pues, esa bendición de Dios inmerecida que hemos recibido, tú sabes, mejor nos vamos a sentir. Más fuerza vamos a encontrar
Es por eso que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate con la fuerza que la gracia te da. Tú has sido salvo por gracia. La gracia te mantendrá salvo para siempre. Absorbe el poder que la gracia te da. Ahora, si la salvación fuera por obras, antes de ser salvo, o si fuera por obras y méritos, aún después de ser salvo, entonces no tuviéramos ninguna seguridad, te digo, ninguna seguridad tuviéramos. Y fuéramos cristianos débiles, cristianos que cualquier vientecito nos tumba y nos elimina de la fidelidad que quisiéramos tener a Cristo, tú sabes. Si la salvación fuera por méritos o antes o después, mis amados hermanos, nunca estuviéramos seguros si hemos hecho lo suficiente. Quizás se me olvidó hacer algo. Quizás no estoy haciendo lo que estaba haciendo en el principio. Quizás no he hecho suficiente. Y no hay ninguna seguridad en esa duda, tú sabes. ¿Ya habré hecho lo suficiente para que Dios un día me abra las puertas del cielo o no? Tú sabes, mis amados hermanos, un cristiano inseguro es un cristiano débil. Es un cristiano que está próximo a ser eliminado. Un cristiano que abandona la gracia es una desgracia de la gracia de Dios, mis amados. Es la única forma de decirlo. Ahora fíjense, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ahora, ¿qué tú crees que lo que Timoteo estaba escuchando, tú sabes, a diario del apóstol Pablo? ¿Qué tú crees? Persevera en la gracia, esfuérzate en la gracia, depende de la gracia, abraza la gracia, no la deseches, Timoteo, guárdala, amarra tus brazos alrededor de ella, confía totalmente en la gracia. Esas son las sanas palabras que el apóstol Pablo había enseñado a Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que has oído de mí, le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué piensan ustedes que fue lo que él oyó? Lo mismo, siempre, le dice luego a Timoteo, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Timoteo, persiste en lo que tú has aprendido y en lo que tú una vez te persuadiste que era verdad. Persiste en eso, reténlo, guárdalo. Tú sabes, yo estoy seguro que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, tú sabes, a todas las doctrinas de la gracia. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cómo están tus fuerzas espirituales en esta mañana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si notamos que estamos flojos, quizás nos hemos apartado de la gracia para confiar otra vez en nuestros méritos y en nuestras obras. Si es así, entonces debemos esforzarnos también nosotros en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Regresar a la gracia, quitar de tu mente cualquier idea que te pudieran poner allí. Oh no, pero tú tienes que hacer esto otro. Mis amados hermanos, en lo que sigue del pasaje que queremos estudiar hoy, Pablo usó 4 figuras para presentar las características de una vida espiritual fuerte. Fíjate. Y estas 4 figuras son el resultado, yo pienso. Esta no es la forma de fortalecerse en la gracia, no. Estas son los resultados de estar fuerte en la gracia. Y Pablo utiliza estas 4 figuras. La primera es la de un maestro, la de un soldado, la de un atleta y la de un labrador en el campo. Noten la primera, el maestro. Pablo le dice, lo que oíste, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo quería que Timoteo enseñara con propósito.
Esta es una de las características de una vida espiritual fuerte. Ese era el tipo de maestro que Pablo necesitaba que Timoteo fuera. Nótese que esta exhortación presenta el último paso realmente en una buena obra de discipulado. El que fue enseñado, enseña a otro, y ahora le dice a ese que él enseñó, bueno, enseña lo mismo que yo te enseñé a ti, a otros hombres fieles, para que luego ellos puedan enseñar también a otros. Y entonces el asunto sigue, la iglesia sigue con las sanas palabras, la sana doctrina. El maestro no enseña para demostrar sus conocimientos. Y si lo hace con ese motivo, con ese fin, va a ser un rotundo fracaso. El maestro enseña con el propósito de enseñar a otros para que ellos luego enseñen a otros más. El maestro fortalecido con el poder que el Señor nos da por su gracia, no solo va a producir alumnos, sino que va a producir maestros que van a poder enseñar también a otros. Ese era el tipo de discípulo que Timoteo tenía que ser ahí en Éfeso. Y ese es el tipo de discípulo que nosotros necesitamos aquí en la Iglesia Bautista de North Miami. El otro día, tú sabes, tuve la oportunidad de reunirme con un grupito pequeño de pastores reformados. Y tú sabes, últimamente lo que me pasa a mí es cada vez que hay una reunión de pastores, yo soy más canoso ahí entre el grupo. Entonces ellos me hacen preguntas a mí porque piensan, bueno, déjame preguntarle a Perea a ver lo que él piensa. Y hay un muchacho nuevo aquí en la ciudad que está tratando de comenzar una iglesia por aquí, cerca de Miami Lakes, por allá. Y él me dijo que él estaba preocupado en su iglesia, tiene una iglesia como de 40, y a él le preocupaba de que no todo el mundo estaba creciendo al mismo paso, tú sabes, y él estaba dedicando tiempo a los que no estaban, tú sabes, siempre estaban aprendiendo, pero nunca llegaban al conocimiento de la verdad, y él se preocupaba. Pereira, ¿qué tú crees que yo debo hacer? Yo le dije, muchacho, yo te aconsejo, por el amor de Dios, quítate de encima esa ansiedad por los que no quieren aprender. Dedícate a enseñar a hombres fieles, a los que tienen hambre y sed de justicia. Dedícate a enseñar a los que quieren aprender y olvídate, porque siempre vas a tener en tu iglesia a mucha gente que están satisfechos con venir a escuchar un sermón y ya. Y si lo entendieron bien y si no también, porque ellos no tienen ninguna idea de que un día ellos pudieran aconsejar a otro, enseñar a otros. Ahora, si ninguno de ustedes, ninguno de ti, él me preguntó después, y en tu iglesia, me dijo, en tu iglesia, ¿tú estás discipulando a algunos hombres allí en tu iglesia? Me dieron ganas de decirle, chico, yo llevo 31 años allí, ¿qué tú crees que yo he hecho en estos 31 años? ¿Jugar a las bolitas? Sí, aquí hay varios hombres ya que pueden hacer lo mismo que yo hago y probablemente lo van a hacer mejor. Y ahora tengo 2 más por lo menos, 2 más. Willy, prepárate. Sí. Y el hermano Roberto, nos reunimos con ellos por necesidad. Roberto tenía miedo de asumir la tarea de maestro de un grupo, entonces yo fui para allá y bueno, estamos tratando de embullar al hermano Wilfredo. Yo creo que él puede. Wilfredo. Y también nuestro hermano, y Gerardo, Oscar ya puede hacer lo que yo hago y mejor, te digo la verdad. Y hay muchos otros aquí. El hermano Jorge, si no estuviera haciendo taxes, ya estuviera aquí esta mañana, pero hay que pagar los taxes, tú sabes, él trabaja como contador y eso, pero bueno. Y por aquí han pasado, mis amados hermanos, muchos han pasado por aquí que hoy están todavía sirviendo al Señor en sus iglesias. Algunos hasta llegaron a ser pastor. Noten la segunda analogía. La primera es la de un maestro, la segunda la de un soldado. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Así que la segunda figura que Pablo utilizó para enseñar a Timoteo las características de una vida espiritual fuerte fue la de un soldado, no la de un niño consentido y malcriado. No, un soldado bien disciplinado. Muchas veces el apóstol Pablo usaba términos y figuras militares para enseñar aspectos de la vida cristiana. Pero nótense en este versículo que Pablo no solo llama a Timoteo a ser un soldado de Cristo, sino que lo llamó a ser un buen soldado. No como Bo Bergdahl, tú sabes, no sé si ustedes han oído de ese hombre, tú sabes, que abandonó a sus compañeros y se fue a ayudar a los talibanes. A deserter. Y luego, nuestro presidente, there I go again, tú sabes, ya voy de nuevo, ya tú sabes, nuestro presidente intercambia 5 capitanes talibanes por este deserter. Pero yo sé cuál era la intención de nuestro presidente. Él quería utilizar a Bo Bergdahl como el poster child, tú sabes, de la doctrina de Obama. Porque yo creo que nuestro presidente piensa que if we would just be nice to our enemies, eso es lo que quería hacer Bergdahl, tú sabes. Ya no quería luchar contra los talibanes, quería ayudarlos. Entonces el presidente quería poner a Bergdahl ahí como el poster child de la doctrina de Obama. Let's be nice to our enemies. Y así ellos no nos van a atacar a nosotros. Eso es un fracaso, mis amados hermanos, un fracaso. Yo no hubiera cambiado ni un talibán por un deserter. Si yo hubiera sido el presidente, Bo Bergdahl tuviera que hitch a ride back to the United States en un carretón de calabaza o lo que sea. Pero yo no hubiera dado nada por un soldado que abandonó a sus otros soldados y luego 6 soldados murieron tratando de encontrarlo, rescatarlo. Ya está bueno, ¿eh? Ya. Continuamos entonces con el estudio. Bueno, noten rapidito las marcas de un buen soldado. Primero, está dispuesto a sufrir penalidades. Tú pues sufre conmigo penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo se refería a los sufrimientos, tú sabes que a veces vienen de afuera, la persecución, el desprecio, el odio de la gente que no son cristianas. Y nos hacen sufrir. Esos son los sufrimientos de afuera. Es más, el apóstol Pablo ya había hablado acerca de esto, tú sabes, por el evangelio dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, padezco las prisiones, pero no me avergüenzo, tú sabes. Ahora noten, ¿por qué no se avergonzaba el apóstol Pablo? ¿Por qué no se quejaba el apóstol Pablo? ¿Tú sabes por qué no? Era por esto. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Era precisamente la seguridad que el apóstol Pablo tenía en la gracia de Dios, que le daba esa fuerza para poder enfrentar cualquier sufrimiento, y lo sufría, mis amados hermanos, con gozo. Sí, Señor. Ahora, los sufrimientos de afuera, claro que van a venir, pero a veces vienen sufrimientos, tú sabes, de adentro, o sea, de la familia de la fe, y esos son los que más duelen, como le dolió al apóstol Pablo tener que escribirle a Timoteo y decirle, y ya sabes esto, ya tú lo sabes, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Oye, como le debió haber dolido al apóstol Pablo saber que sus compañeros, sus amigos, tú sabes, cogieron miedo y lo abandonaron allí en la cárcel, y que Pablo resuelva como puede, pero nosotros ya nos vamos de aquí, pero no queremos sufrir lo que él está sufriendo, así que nos vamos. Mis amados hermanos, duele cuando un miembro que tú has ganado para Cristo y lo has discipulado te abandona. Yo quiero que ustedes sepan que si usted un día se enoja con este servidor, claro que usted probablemente tiene razón, pero usted se enoja conmigo por cualquier bobería y usted se va para otra iglesia, yo quiero que tú sepas que eso me duele. Me duele.
Especialmente cuando un miembro de esta iglesia visita una iglesia más grande, tú sabes, que tiene todos los hierros, tú sabes. Tienen un coro, pastor, tremendo. Y tienen un programa de jóvenes ahí sin igual. Y por eso yo decidí que me voy a ir de aquí, de esta iglesita chiquita, y me voy a ir para allá. Entonces eso me duele. Tú sabes. Me dan ganas a veces de decirles, chicos, si tú te quedaras aquí, cooperaras, siguiéramos cooperando, un día vamos a tener un mejor programa musical. No tienes que irte, quédate aquí con nosotros, lucha con nosotros, sufre penalidades aquí, siembra raíces. Y no estés tratando de escaparte para la primera iglesia, de que tú veas que tiene algo que nosotros no tenemos todavía. Pablo dice que el buen soldado de Jesucristo está dispuesto a sufrir cualquier penalidad por la causa de Cristo. El buen soldado de Jesucristo también está comprometido totalmente, tú sabes, con la obra. Totalmente. Le dice a Timoteo, ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oh, no, claro que no. Cuando yo era pastor de jóvenes allá en Hialeah, había un muchacho, tú sabes, que quería ser pastor. Me dijo que él sabía que Dios lo estaba llamando para entrar en el ministerio. Y eso era lo que él quería hacer. Pero primero, él iba a estudiar para alcanzar una licencia como maestro plomero. Quería ser plomero. Y según él me dijo que él quería estudiar primero a ser plomero. Por si acaso le va mal en el ministerio, él tiene algo donde recaer, tú sabes. Entonces a un soldado así, mejor mándalo para la casa desde ya. No, vete, no me sirve. También conocí a otro hermano pastor en Hialeah. Te digo que Miami es el cementerio para muchos pastores. Este hermano tenía un storefront church en Hialeah. Una iglesia de esa que él rentaba, un lugar comercial. Y allí comenzó su iglesia. Pero a mí me parece que él no estaba dispuesto a dejar que esa iglesia creciera mucho. Y el motivo era de que él tenía un buen trabajo con la ciudad y no quería dejar su trabajo. Entonces no quería realmente que su iglesia creciera muy pronto, muy rápido. Porque sabía que, tú sabes, por ejemplo, un día, conversando con él me dijo, ¿tú sabes qué, Pereda? Me ofrecieron mover la iglesia de nosotros, de este storefront aquí estrechito, y pastorear una iglesia aquí cerca, que perdieron el pastor, lo tuvieron que despedir o lo que sea, o el hombre se fue, y me han ofrecido esa iglesia. Y yo le dije, muchacho, agárrala, allí tú vas a crecer mucho más. Pero después de un tiempo me dijo, no, yo decidí quedarme en the little storefront aquí. ¿Ve? El problema era que él no estaba comprometido 100%. No. Si yo tomo esa iglesia que están buscando un pastor, ellos van a querer que yo deje mi trabajo y me dedique más que a la dude, I don't want that. Bueno, el otro día tropecé con este mismo caballero y le pregunté, oye, fulano, ¿cómo va tu iglesia? Me dijo, no, ya la iglesia de nosotros tuvo que cerrar las puertas, tú sabes, porque me seguían aumentando la renta allí en el little storefront, aumentando la renta, y le habían ofrecido una iglesia grande, ya con su propio terreno, su propio edificio, todo pagado, y le dijo que no, que me ofrezcan a mí alguien así para aquí, para que tú veas que yo le arranco el brazo. Le arranco el brazo enseguida. Yo no sé cómo él no decidió coger eso. Bueno, mis amados, si Timoteo hubiera comenzado un negocio, fíjate, que él iba a tener que atender, eso no fuera lo que hiciera un buen soldado de Jesucristo, porque su tiempo estuviera dividido, su interés comprometido con otra cosa. Entonces Pablo por eso le dice, oye, no, es que milita, no se enreda en los negocios de esta vida. Ahora, mis amados, déjenme decir también esto, que muchos pastores por necesidad tienen que ser pastores bivocacionales. Y no me malentiendan, no hay nada malo en eso. Aún el apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas cuando él no tenía lo suficiente para sus necesidades básicas. Pero yo creo que lo que Pablo se estaba refiriendo aquí, en este consejo a Timoteo, es de alguno que no tenía necesidad,
de trabajar secularmente, pero se enreda en un negocio que lo va a eliminar. En Lucas, el mismo Señor Jesucristo un día enseñó, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya, entierre a mi padre. A mí, todo esto son buenas excusas, ¿no es cierto, mis amados? A mí, déjame enterrar a mi padre. Mi padre está viejito ya, déjame, yo quiero coger mi herencia, de lo que el interés que él tenía. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ese tipo no lo siguió, el primero tampoco. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ve? No, tú no puedes mirar, poner tu mano en el... Ay, yo tengo deseo de seguirte, Señor, pero déjame hacer esto primero. No funciona así, mis amados hermanos. A veces nos enlistamos o tenemos deseo de servir, pero luego nos enredamos y tenemos que abandonar el ejército. Otra marca de un buen soldado es que el buen soldado es uno que agrada a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dijo Pablo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, mis amados hermanos, el buen soldado no es uno que trata de agradar a los hombres o que busca la aprobación de los hombres. Como Pablo, tú sabes, no era el tipo de ministro que trataba de agradar a los hombres. Y él lo dice aquí mismo en Gálatas. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Noten la analogía del atleta, ya casi estamos terminando. Y también el que lucha, dice Pablo, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, el atleta no puede hacer trampas. Tiene que luchar de acuerdo a las reglas. Una vida espiritual fuerte es como un atleta así, tú sabes, que lucha de acuerdo a las reglas establecidas. Mis amados, el apóstol Pablo tenía ese sentir también de atleta cuando él habló aquí, que ya leímos este pasaje la semana pasada, ¿se acuerda? Lo que él hacía para dominar las pasiones y los deseos de su cuerpo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera, como un atleta así, para que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un atleta así como Pablo, disciplinado, no iba a dejarse eliminar. Pablo no iba a caer en el cementerio de Miami, mis amados. No, él luchaba legítimamente. La última figura es la de un labrador del campo. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Un creyente que tiene una vida cristiana fuerte, esa vida demuestra esta característica también. La disposición de trabajar duro y la paciencia para esperar los frutos. Dios no nos llama a tener éxito, mis amados hermanos, pero sí nos llama a trabajar duro. Pablo le dice a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo le presenta a Timoteo y por extensión a todos nosotros también las características de una vida espiritual fuerte, y lo hizo utilizando estas 4 figuras.
Primero la figura de un maestro que enseña con propósito de enseñar a los que luego van a enseñar a otros. Luego la figura de un buen soldado que está dispuesto a sufrir cualquier penalidad. Un soldado que no se compromete de tal forma que se deje enredar con los negocios de la vida. Y también la figura de un atleta que se disciplina, se controla para luchar legítimamente de acuerdo a las reglas. Y utilizó también la figura de un labrador que trabaja duro y que tiene paciencia para esperar los frutos. Mis amados, ¿cómo está nuestra vida cristiana en esta mañana? ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Acaso estos elementos de una vida cristiana fuerte están presentes en la vida tuya y en la vida mía? Bueno, mis amados hermanos, si no están, lo primero que debemos hacer es fortalecernos de nuevo en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto, lo que hemos oído de tu palabra en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cobrar ánimo. Sabemos que pronto viene una oposición grande al cristianismo, una persecución grande, una tribulación como nunca antes ha habido aquí en la tierra, Señor. Y queremos estar fuertes, firmes, seguros, oh Dios, en tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.